Hoy contamos con la presencia de Cristian Joseph Morfín Torres. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias del Deporte por parte de la Universidad YMCA. Tiene el diplomado en Cultura de Paz y Deporte por el Instituto de Investigación y Estudios para la Paz. También cuenta con la certificación como asesor físico deportivo para la salud, profesionalizado en farmacología deportiva y métodos de entrenamiento por parte del Instituto Técnico de Preparación Física. Ahí nomás. Y todavía me falta. También tiene un diplomado en ciencias aplicadas al boxeo por el Instituto de Estudios en Ciencias del Deporte. Además, en la cuestión laboral es entrenador personal independiente con asesorías de entrenamiento, fuerza, fitness, etcétera, además de ser asesor nutricional, entrenador de boxeo amateur, fundador de la Academia Morfín Boxing Club. Muy bien, ya saben, Morfín Boxing Club, búsquenlo. Y también es docente deportivo para el Instituto de Estudios de Ciencias del Deporte del INE o INECD. Perfecto. Como les comento, él es una de las futuras eminencias del boxeo, ya que se está preparando a nivel profesional y nivel científico para entregarle algo que le falta a este gran deporte, aquí en México muy en específico, que es entregarnos la cuestión científica o la aplicación científica dentro del deporte. Pero antes de todo eso, Cristian, yo quisiera que nos dijeras primero, ¿cómo llegas tú al deporte? ¿Cómo es que tú dices un día, oye, quiero entrenar boxeo? ¿Fue por ocurrencia? ¿Fue porque te interesaba desde antes? ¿O por alguna otra cuestión? Bueno, antes que nada, nuevamente buenas noches a todos y muchas gracias por el espacio. Pues mira, básicamente todo esto comienza en la infancia. Algún día, mándame, ¿me ibas a decir algo, perdón? Sí, Cris, ¿de casualidad tienes alguien por ahí que también está escuchando la plática? Sí, tenemos regreso, ¿verdad? Sí, nada más igual que la otra persona que le ponga mute y lo puede escuchar contigo, no sé cómo lo puedan manejar porque se escucha por un pip. No No te sé. preocupes, dame un minuto. Sí, sin problema. ¿También lo escuchabas esa? Sí, se Ok. escuchaba ¿Sí? como la retroalimentación del sonido. Sí, se escucha el regreso, ¿no? Dame un minuto. Sí, sin problema. Aquí estoy, ¿vale? Me muevo. Más bien yo me muevo del lugar. Bien, entonces, no te Pequeño preocupes. ajuste técnico. Pequeño ajuste técnico, Así ¿vale? pasa, así pasa. Ahí estamos, ahora sí. Va, Para que vean que está en vivo. es correcto. Ahora sí. Todo esto es en vivo y son las cosas que suceden cuando está uno en vivo, ¿no? Ahora sí. Bueno, estamos en el espacio. Como comentaba anteriormente, el nacimiento de esto se da prácticamente en la infancia, ¿no? Una tarde nos enteramos de que se iba a aperturar un gimnasio cerca de la colonia y mi papá me llevó, ¿no? Y estaban dando clases de kickboxing. Cabe resaltar que anteriormente mi papá me había enseñado algunas cosas. Él en su juventud practicó karate, algunas artes marciales, algunos deportes de combate, etcétera, etcétera, y él me enseñaba a edades muy tempranas. Posteriormente, lo que sucede es que me lleva al gimnasio, a mí me gusta y empiezo a entrenar. No era un espacio muy grande, la verdad es que era algo pequeño, era un grupo pequeño, pero ahí empieza a surgir el gusto. Yo continúo entrenando, pasa el tiempo, este profesor se va y continúan pasando los años y como todo buen adolescente empiezo a tener algunos problemas de conducta, empiezo a tener algunos problemas de esta rebeldía mal encaminada y mi mamá me dice, oye, a mí me comentaron que por aquí cerca, en la zona, nosotros estamos en la zona de Tlalnepantla, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, y me dice, oye, me dijeron de un gimnasio por aquí cerca, fuimos a buscarlo un sábado y todavía recuerdo, me da mucha risa porque llegamos al gimnasio de mi profesor Agustín Zorrita Luna, que es le dicen por ahí el forjador de campeones. Llegamos y el gimnasio estaba encima de un bar, caso curioso, estaba encima de un bar. Y entonces mi mamá le pregunta, yo era un niño de 14 años, y le dice, oiga, pero aquí no se suben los borrachos, ¿verdad? Así súper temerosa, ¿no? Y ya le contesta a mi entrenador, no, señora, ¿cómo crees? Esto es un gimnasio, no sé qué, ¿no? Y ya. Pasó el tiempo, ahí empecé a entrenar.
Y la verdad es que yo llegué igual siendo rebelde, ¿no? No me gustaba que me corrigieran, etcétera. Ahí aprendí lo que era acatar una instrucción, ahí aprendí lo que era la disciplina, ahí aprendí lo que eran muchísimas cosas que van en torno a este deporte. Y de ahí para el Real, yo empecé a entrenar con 14 años y apenas pasaron unos meses, cumplí 15 estando ahí, pero pasaron unos pocos meses y en esos pocos meses pasé de ser un muchacho rebelde, ¿no? Un adolescente, a verme en la final de un torneo tan grande y tan importante a nivel amateur como es el torneo de los Guantes de Oro en la Ciudad de México en el año 2007. Y pues me veo en la final. Me veo en la final únicamente con 6 peleas anteriores hechas, eh, 5 de ellas parte del torneo. Y bueno, empezamos a pelear, se desarrolla la contienda y bueno, de ahí salimos subcampeones, ¿no? De ese torneo del 2007. Pero lo que llama la atención en mí es que en pocos meses encontré algo que hasta el día de hoy, ¿no? Con casi 29 años en mi haber, sigue llenándome y hoy por hoy me da de comer, hoy por hoy es mi fuente de trabajo, hoy por hoy es mi fuente de ingreso en muchos sentidos, no nada más económico. Así es como llego al boxeo, así es como llego al deporte. Okay, vaya que es una historia muy interesante y creo que también nos puede guiar hacia la primera pregunta que vamos a abordar el día de hoy. La pregunta prácticamente es, ¿cuáles son los motivos más populares por las cuales la gente empieza a practicar el boxeo, Chris? Pues mira, básicamente aquí tenemos que atender a varias vertientes y a varias premisas. Y creo que también es importante marcar una temporalidad, un antes y un después, no nada más en el boxeo, sino en todo el deporte. En torno a toda la práctica deportiva hay un antes y un después de qué? De la COVID-19. Exacto. Antes de todo esto, antes de toda esta situación que estamos viviendo el día de hoy, la gente llegaba a entrenar boxeo, ¿no? Y llegaban bueno, porque soy un muchacho rebelde, porque, profe, métalo en cintura, ¿no? Porque, oye, yo quiero aprender a defenderme. Llegaba por ahí el muchacho o la chica que de pronto llegaba y, oye, yo quiero pelear, yo quiero competir, yo quiero, ¿por qué? Pues porque veo a Chávez en la tele, porque veo bla, bla, bla. Hoy en día, y bueno, también la parte de, oye, es que yo quiero adelgazar, quiero bajar de peso, bla, bla, bla. Hoy en día, la parte de la salud ha tomado un peso increíble, porque de pronto hoy llegan a mi gimnasio y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que, pues sí, sí quiero aprender a defenderme, sí quiero aprender a este deporte, etcétera, etcétera, me llama la atención, pero aparte necesito estar más sano. ¿Y por qué? Porque en esta situación en la que estamos transitando, nos damos cuenta de que el deporte está salvando vidas, nos damos cuenta de que el deporte y las adaptaciones tanto cardiorrespiratorias, metabólicas, incluso las adaptaciones a nivel neuronal. Todo esto está teniendo una repercusión impresionante en cómo es que se puede sobrellevar o se puede incluso superar una enfermedad como la que es la COVID-19, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, atendemos a todas esas premisas, ¿no? Está desde el que llega por encarrilarse, por así decirlo, está desde aquella persona que llega porque siempre le ha gustado el boxeo, está desde aquella persona que simplemente quiere bajar de peso, o está aquella persona que está experimentando estragos directos de esta pandemia tan terrible que vivimos y hoy está ahí, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que, bueno, también hay otras personas que lo practican porque nacieron dentro del deporte. Es muy común encontrarse dentro de este ambiente a gente que practica el deporte porque papá es entrenador, porque papá fue campeón, porque mi tío fue boxeador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que no es una cosa como de excluirlos, pero eso se cuecen aparte porque es gente que nació dentro del deporte, ¿no? O sea, gente que ya nació con el chip de ser boxeador y de practicar el boxeo a nivel competitivo. Claro. Sí, justamente recordando como esta parte, yo lo hago mucho a separar como el AC, ¿no? Ya ves que el AC es como antes de Cristo normalmente, pero ya es como retomarlo el AC antes del COVID, ¿no? Y después del COVID. Exacto, ya es como retomar esta nueva normalidad. Entonces, justamente cuando empezó todo esto de la pandemia, el confinamiento,
Se vio mucha reducción de, obviamente, de la parte de la actividad física en las personas, entonces hubo muchos problemas cardiovasculares, enfermedades que se empezaron a aumentar poco a poco, pero justamente las enfermedades cardiovasculares y de todo este tipo metabólicas eran pues personas que también nos pondrían en un porcentaje mayor de riesgo si llegaran a contraer la COVID, ¿no? Entonces, fue muy importante, fue como un clip, como dices, como que dijo, oye, sí o sí nos tenemos, deja tú la forma estética, ¿no? Nuestra protección de nuestro cuerpo, tenemos que tener un cuerpo saludable para que sepa cómo responder, aunque sea un poco a esta capacidad de estos virus, ¿no? Entonces creo que con el paso del tiempo, si no es que me corregirán, pero con el paso del tiempo ha agarrado mucha potencia la cuestión científica y la cuestión de verdad profesional en muchas de las disciplinas del deporte y muchas de ellas como lo es ahorita mismo el boxeo, ¿no? Creo que aparte de que la gente busca hacer actividad física, quiere aprender algo nuevo. Y en el caso de un contexto como México, la Ciudad de México, lo que es el Estado de México, la cuestión de la violencia, ¿no? Que existe, los peligros que existen. Entonces, ¿qué mejor que hacer actividad física, mantener sano tu cuerpo y aprender a un poquito como este tipo de defensa, ¿no? En dado caso que en cuestiones extremas las lleguemos a retomar. Entonces, retomando un poquito un dato que noté en la tarde, es justamente el MOPRADEP, ajá, creo que sí, MOPRADEP, ajá, el módulo de práctica deportiva y ejercicio físico lanzaba estadísticas en donde la gente empezó a dejar de hacer ejercicio pues durante pandemia porque muchos no sabían qué hacer en un lugar tan pequeño, ¿no? Como lo es su casa. Entonces, disminuyó mucho lo que es la actividad física, pero justamente siento yo que empezaron a salir toda esta cuestión de entrenadores en cualquier lado, en TikTok, en YouTube. Entonces la gente se empezó a preguntar y empezó a ver hasta cierto punto que se distinguía entre las personas que la aprendían solamente por aprender, por haberlo aprendido, y las personas que se profesionalizaban hacia ese algo de actividad física, ¿no? Entonces, justamente en la parte del boxeo creo que es muy importante la parte de la profesionalización, ¿no? Creo que no cualquiera puede ser un entrenador de boxeo, más que tratar sobre las cuestiones científicas del entrenamiento, es también tener el carácter, la paciencia y sobre todo esta actitud y aptitudes como de apoyar al prójimo, ¿no? Claro, sí, todo esto que estás mencionando, pues sí, la profesionalización es algo que el día de hoy tiene un sentido y un peso impresionante, ¿no? Como bien acotas hace un momento, resulta que esta pandemia saca el lado de coach de todo el mundo, ¿no? Y eso es de llamar la atención. Qué bien. Ayer tenía una pequeña conversación, ¿no? Aquí con mi padre y me decía, bueno, mira, por un lado están haciendo algo bueno, ¿no? O sea, lejos de estarlos incentivando ahí a que estén de flojos y viciosos y no sé qué, pues bueno, los intentan encaminar al deporte. Quizá no de la mejor manera, pero los intentan encaminar al deporte. Eso, bueno, ya está bien, ¿no? Al ratito, un poco más adelante que hablemos del tema de la profesionalización, nos daremos cuenta de lo crucial, ¿no? Que es justamente. Y quiero recalcar otro punto que tocaste, rescatarlo la parte de la violencia, ¿no? Desgraciadamente, tristemente, llega mucha gente por aprender a defenderse, por utilizarlo como algún medio de defensa personal. Y aquí hay dos aristas, ¿no? De pronto, a mí me da mucho gusto que lleguen mujeres a entrenar a mi gimnasio, que lleguen chicas, que lleguen señoritas, que lleguen señoras, que llegue hasta la abuelita, ¿no? Lo triste es que lo tienen que aprender o que lo quieren aprender en parte por salud, en parte por bla, 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 lo que ya mencionamos hace un momento, pero también por la cuestión de la violencia en la calle y de que, pues, al menos saber hacer algo que me pueda defender en un momento dado, ¿no? Es importante recalcar eso, ¿no? Tomando en cuenta que estamos en uno de los municipios con mayor índice de violencia y con mayor índice de violencia de género, pues sí es algo que recalcar, es Sí, subrayar más que nada. exactamente, es como se ha manejado mucho como un tabú, ¿no? Entonces, justamente, y esto me va hacia la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mayores tabús que tú puedes identificar en la práctica del boxeo o en general en el contexto del boxeo? Uf, bueno, como tema tabú, desgraciadamente, bueno, ya no se ve tanto.
para muestra un botón, tenemos campeonas dentro de la rama femenil, y ya saben para dónde voy a hablar, ¿no? Fabulosas. Sin embargo, en ciertas personas aún cabe la parte de que, practicas boxeo, pues eres ahí medio rara, ¿no? Eres ahí medio machorrona, medio no sé qué, ¿no? Porque las mujeres, eso no es para señoritas, eso es para hombres y no sé qué. Y ahí, lejos de ser un tema tabú, es una de las prácticas que como profesionales y como gente, pues, egresada, y no solamente como eso, como seres humanos y como parte de una sociedad en la que vivimos hoy, son cosas que tenemos que dejar de normalizar, y son prácticas y son actitudes que debemos de construir, ¿no? El deporte es para todos, seas hombre, seas mujer, hayas nacido de una forma, de otra, lo que sea. El tabú del género dentro del deporte, y sobre todo del deporte de contacto, y sobre todo del deporte de combate, sigue siendo algo que está ahí, inserto, la espinita, ¿no? También, pues bueno, otro de los tabús, no sé si catalogarlo como un tabú, pero sí es un tema importante, la parte de la violencia, ¿no? Ah, le enseñas a los niños a ser violentos, y aquí hay que resaltar algo. Voy a citar a uno de mis, actualmente de mis influencias, y a una persona que yo sigo mucho en redes sociales, es un gran entrenador español, ex campeón de España, que se llama Jero García. Y en una entrevista que le hacen, le preguntan, oye, pero el boxeo es violento. Y él dice algo que a mí me llegó mucho. No, el boxeo no es violento, porque para que haya violencia tiene que haber algo que es obligado. Yo tengo que estar forzando a algo. Está bien, sí, el boxeo es agresivo. Hay una agresión de por medio. Hay un intercambio de golpes, y como lo sabemos, pues el boxeo es de los pocos deportes, si no el único, que te regresa, tiene una reacción eferente y una reacción aferente. O sea, tú entregas algo, recibes algo a cambio. No nada más es como tú das, tú entregas, tú generas el movimiento, tú generas el impacto y se fue, como pegarle al balón, ¿no? En este caso, bueno, tú golpeas el costal, tú golpeas algo, viene algo de vuelta, incluso desde el momento en el que haces impacto. Entonces, esta parte de la violencia es bastante llamativa, porque si bien hoy en día, a partir de la ciencia y a partir de otras cosas como pueden ser la ética aplicada al deporte, la filosofía del deporte, todas estas cosas que intentamos los entrenadores darle un enfoque distinto, o al menos en mi particularidad, darle un enfoque distinto, que no nada más es agredir y pegar y bla, 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 sino intentamos acercarlo más hacia algo más marcial, una filosofía marcial, como lo que podrían tener las artes marciales: mucho honor, mucho respeto, muchos valores, mucho conocimiento, autoconocimiento. No deja de ser agresivo. Entonces creo que la parte de la violencia pues es un tabú, ¿no? Y si no es un tabú, es una parte que sigue llamando la atención, incluso de quienes tienen un familiar boxeador. Oh, no, mi hijo, no se vaya a ser agresivo, no se vaya a ser violento, no se vaya a ser no sé qué, ¿no? Eh, Creo que de entre todos los temas ahí que pueden saltar a la vista en este rubro, este es de los más importantes, si no el más importante. Sí, justamente ahí Cesarín creo que comparte muchas ideas contigo porque igual se dedica a la parte de deportes de contacto en especial, ¿no, Cesarín? Sí, de hecho yo me dedico mucho más a la parte de kickboxing y kempo japonés. O sea, yo empecé en kempo y estoy totalmente de acuerdo. Nuestras artes o nuestros deportes de combate son agresivos, pero realmente no son violentos cuando los enseñas como lo que son una disciplina, ¿no? Y entonces el boxeo pues tiene ese máximo tabú por donde empezó, por donde se desarrolló más, que fue como en los barrios populares, siendo Tepito uno de los más grandes, la Merced, Garibaldi y la Bondojo, los que han generado la mayor cantidad de campeones de nuestra nación. Pero hoy en día muchos lugares toman el boxeo como lo que es una disciplina y que se deben enseñar con una cuestión que es una que asemeja mucho a la marcialidad del arte, como es el karate, el judo, el kempo propiamente, etcétera. Y por eso es que en algunos lugares se considera a la lucha libre y al boxeo los artes marciales de México. Ajá, hoy en día. Y pues ahora sí que Claro. con las ideas que Cristian está desarrollando, lo vemos claramente, ¿no? O sea, no está entrenando gente violenta, está entrenando gente agresiva para la competencia, pero gente que no va a ser ni violenta ni agresiva, ¿vale? Entonces, pues ahorita sería como que entrar a la parte de cómo tú ves esta diferencia, Cristian, del boxeo empírico, que pues lo hemos visto,
y ya cómo entra la ciencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la máxima diferencia que tú puedes ver o que tú has o que tú puedes desarrollar, ¿no? En esta parte, con toda tu preparación. Pues mira, hablar de empirismo creo que es hablar de algo que cuando comienzas perdón, a estudiar algo relacionado con entrenamiento deportivo, con bla, bla, de pronto estamos, como que llega un punto, ¿no? En el que tú como futuro licenciado, como futuro egresado de una carrera, estás peleadísimo con el empirismo, ¿no? No, no deben, no, y los empíricos no saben, y Claro. bla, bla, bla. Ayer leía un tuit, ¿no? Se dio una conferencia y un docente con doctorado decía que lo empírico, ¿no? Que la vieja escuela no tenía cupo alguno para el camino al éxito en el boxeo, ¿no? Y bueno, o sea, hoy en día tenemos una era nueva, una era en la que la tecnología, en la que la ciencia, en la que los estudios nos están aportando un montonal de cosas. Sin embargo, pienso que tampoco hay que pelearse con la vieja escuela y tampoco hay que pelearse y agarrarse el chongo con el empirismo, Claro. porque al final del día el empirismo nos ha dejado todo lo que tenemos el día de hoy. Y aquí salta algo bien curioso. Por ejemplo, nosotros los cienciólogos, ¿no? Del deporte, ¿no? Pues podemos tener como muchos protocolos, tenemos muchos métodos, sabemos de fisiología, empezamos a aplicarla en el ejercicio, de protocolos de entrenamiento, bla, 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 bla. Sí, pero ¿qué crees? Hablando en torno al boxeo, vendría Ignacio Beristain y te diría, espérame, no, porque yo tengo 29 campeones mundiales, ¿cuántos tienes tú? Pero ahí hay que tomar en cuenta algo, y lo estaba pensando justamente en la tarde cuando leí esta pregunta y la reflexionaba más a fondo. Es que Beristain no es todo el equipo, es que Beristain no hace todo, y algo que tenemos que tener en mente y que me gustaría que tuvieran en mente las personas que están conectadas, sobre todo aquellos que están entrenando conmigo, que ya forman parte de la academia y todo, un entrenador no puede ser un todólogo. De pronto tiene conocimientos de nutrición, te puede asesorar. Tiene conocimientos de fisioterapia, te puede asesorar. Pero de ahí, cuando ya formamos un equipo competitivo, se tiene que generar un equipo multidisciplinario, alguien que particularmente se dedique a la nutrición, alguien que particularmente se dedique a la preparación física y alguien que particularmente se dedique a las lesiones y alguien que particularmente se dedique a la parte técnica del boxeo, ¿no? El head coach, el manager, literalmente, alguien a los negocios, alguien a bla. Y todo esto atiende a que cada una de estas ramas se especializa. Cada una de estas ramas tiene su base, su nacimiento en los estudios y en la ciencia y en todo esto que surge a partir de los investigadores y de lo que tenemos hoy en día. Entonces, creo que la diferencia entre el empirismo, entre el boxeo empírico y entre el boxeo basado en ciencia, el boxeo planificado, pues es algo que a lo que no se puede escapar uno de otro, ¿no? El boxeo planificado tiene que echar mano hasta cierto punto del empirismo, pues sí, claro, porque nos han dejado en la escuela, pero el empirismo debe de echar mano de lo planificado. Y ahí es que atendemos a situaciones como en dónde voy a, o cómo voy a planificar el macrociclo, los periodos, ¿no? Y de pronto se acerca una competencia en unos 3 meses, bueno, ¿cómo vas a planificar las sesiones de entrenamiento? ¿Qué vas a explotar en tus atletas? ¿Qué vas a incentivar en ellos? ¿Qué vas a tocar desde el punto de vista físico, desde el técnico y desde el táctico? Y en algunas ocasiones veíamos que la parte empírica mezclaba las tres. O sea, en la misma sesión tú corrías 40 kilómetros, tú hacías estrategias de combate y tú generabas escuela de boxeo, ¿no? Que es la parte en la que los ponemos a caminar y es dirigido, dirigido, dirigido. Y aquí, gracias a la planificación y gracias a las ciencias del deporte y a la metodología del deporte, nos dicen, no, hay un periodo para cada cosa, hay un periodo para cada situación y tú tienes que saber meterla y tú tienes que saber organizarla para llegar a los mejores resultados. Y bueno, una de las grandes diferencias que yo puedo detectar en esto es el riesgo de lesiones. Algo tan sencillo como las lesiones. El riesgo de descompensaciones. El fin de semana pasado veíamos un pesaje, una chica en UFC, en MMA, se sube a la báscula, ve el peso, ¡pum!, cae desmayada. Claro, el corte de peso, claro, la deshidratación, la depletación. Hoy en día, ¿por qué tendría un peleador que sufrir esos estragos en la báscula? Los estragos del traje sauna. Es importante ver que hay protocolos de nutrición, que hay protocolos para hacer las cosas para que el atleta llegue fuerte,
llegue preparado, llegue listo, tanto mental, anímica, fisiológicamente, y no se te desmaye antes de la competencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, vemos también la otra situación, ¿no? Profe, oiga, ¿por qué me sigo cansando en el sparring si diario salgo a correr 10 kilómetros? Mijo, porque no eres maratonista, estás entrenando algo que no tiene nada que ver. La Claro. frecuencia cardíaca de un trote a 10 kilómetros nunca la vas a tener en un combate, nunca la vas a tener en un sparring. ¿Para qué corres? No Exacto. eres maratonista. Tú tienes que hacer un trabajo quizá extramitocondrial, tú tienes que hacer un trabajo quizá rigiéndote bajo las vías energéticas. Si tú como entrenador conoces en dónde trabajar cada zona, la fosfagénica, la glucolítica y la oxidativa, ¿para qué lo mandas a correr? Entonces, he ahí lo que puede agarrar, ¿no? Eh, recibir la parte empírica. Y a mí me da mucho gusto que hoy en día esta parte empírica, este gran número de entrenadores que se formaron a partir de lo que les enseñaron en el barrio, de lo que aprendieron allá en tiempos antaños, hoy se están dando cuenta de que ya no va por ahí el camino. Si bien Exacto. México siempre ha sido potencia mundial en cuestiones boxísticas, hoy, ¿qué creen? Nos está comiendo el mandado Cuba, nos está comiendo el mandado Ucrania, esos ni se diga, nos está comiendo el mandado Rusia. ¿Y por qué? Porque siempre usan ciencia, siempre tienen todo un ejército de científicos atrás. Hoy nos damos cuenta de eso y a mí me da mucho gusto ver hoy que formo parte de un grupo de docencia y hay muchos entrenadores empíricos que vienen y se acercan. Oye, ¿esto cómo? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Ya lo están acertando. Ya, creo que ya pasó la etapa del rechazo. Ya no somos los loquitos, ¿no? Los Sí, sí. científicos locos ya no somos, ¿no? Entonces está interesante eso. Sí, justamente esa parte que tocas también como no pelearse con el empirismo, creo que es algo muy importante en el día a día porque más con todo esto que salieron coaches de todos lados, tú lo ves y dices, ay, ¿cómo es esto? Y muchos se casan con sus ideas, entonces también casarte como con una idea siendo científico del deporte es totalmente contrario a lo que tú estás adoptando, porque todo el tiempo estamos desmintiendo creencias de lo que fue el año pasado, porque las ciencias del deporte están creciendo así cada año. Entonces, Todo el antes tiempo. creíamos que poner hielo era bueno, ahora creemos que no tanto, ahora y muchas cosas empiezan a salir, ¿no? Realmente muchas cosas empiezan a salir. Entonces, también como hay sus cosas negativas de ser empírico, 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 como lo mencionas, las partes de las lesiones, la parte de la agresividad hacia el cuerpo, de hacerlo todo de un jalón, también hay que tener mucho cuidado con las personas que se casan con sus programaciones y planificaciones así muy cañón, ¿no? Porque de verdad les comento muchísimo, sí, podrán ser licenciados y así, pero de verdad hay muchos licenciados que no saben planificar bien hacia la persona, hacia la conducta. Ellos pueden tener lo teórico, que pueden tener los números, que pueden tener todo esto planificado, pero si no saben tratar a la persona, creo que es totalmente contraproducente que lleven su planificación tan estricta. Creo que la parte humana es muy importante también para planificar un entrenamiento, porque no es lo mismo que puedas llevar a una persona en ciertas condiciones que en otras condiciones. Entonces, justamente, como me lo estás platicando, y la verdad es que yo está de más felicitarte, de verdad, ser de esta comunidad que, que, que une fuerzas con tanto como en el empirismo, con todos tus conocimientos, porque creo que si algo se ha dado en el empirismo es mucho el box, por el en donde normalmente en donde crece esta práctica, ¿no? Entonces, que la gente que está en el empirismo ya empiece a ver que, como dices, otros países están empezando a proclamarse, pues, los cracks del boxeo, empiezan con la base científica ya, que están viendo que ya es tanto tiempo, que tal vez un entrenamiento, ¿sabes qué? Solo son tanto tiempo de 5 minutos, 3 minutos, y es tu autoentrenamiento del día, ¿no? Siempre tienes que estar como dándole duro, así a morir, ¿no? Entonces, cosa que también nos plasmó mucho, digo, me viene muchísimo a la mente cada vez que plasmo esta idea, es como, no te tienes que morir todos los entrenamientos, y se me viene la parte del boxeo, la cuestión de Rocky, ¿no? O sea, tú veías a Rocky correr de madres y hacer de madres, pero no, realmente no. Realmente sí hay momentos para ser Rocky, pero no siempre vas a ser Rocky, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante eso que planteas de la planificación porque es algo muy estricto, es algo que sí o sí le tienes que obedecer a tu coach, en este caso a ti que tú lo llevas de manera correcta, ¿no? Entonces, justamente detrás de todas estas planificaciones que se llegan a dar hay la ciencia, ¿no? Detrás de.
tú llegas a entender la parte metabólica, la parte neuromuscular, las propiocepciones, los sistemas del cuerpo, y más aparte veo en ti una cuestión humanista, ¿no? Que es demasiado importante en el boxeo. Entonces, platícanos un poquito qué es lo que se necesita, o yéndonos ya hacia el boxeo, cuáles son las principales capacidades biomotoras del boxeo que tú llegas a darle, bueno, perdón, mayor prioridad. Pues mira, en cuanto a capacidades biomotoras, pues bueno, como conocemos, y para quien no conoce las capacidades biomotoras, pues al final del día se subdividen en las que son las capacidades condicionantes y las coordinativas, ¿no? Y estamos hablando de capacidades coordinativas, aquellas que deberían ser intrínsecas al ser humano, como el equilibrio, el ritmo, etcétera, ¿no? Y de pronto también tenemos, perdón, ahí. Y de pronto también tenemos las capacidades coordinativas, las condicionantes, perdón, que en las que entran, por ejemplo, ya la fuerza, la resistencia, la velocidad y la combinación de estas que son la potencia, resistencia, la rapidez, bla, bla, bla. El boxeo forma parte de ese grupo élite de ser de los deportes más completos. Uno, por la parte que acabo de mencionar, de que es un deporte que tiene un estímulo aferente y un estímulo eferente. Lo que das, recibes, y lo que recibes, das. Dos, comparten la parte de un gran desarrollo y una gran exigencia a nivel cardiorrespiratorio. El VO2 max, que es el consumo máximo de oxígeno que tú tienes que tener en un combate, en un round, los alumnos que han hecho sparring lo saben, me han comprendido, y quienes hemos sido peleadores también lo comprenderán. Subirte 3 minutos al ensogado, aunque sea nada más a tirar jab, o aunque sea nada más a cinturear, a cabecear, a generar esquivas, es cansadísimo. Entonces, pues ahí tienes que empezar a trabajar directamente sobre qué, sobre la resistencia aeróbica y sobre las capacidades que esto engloba, ¿no? Por otro lado, también tenemos la fuerza, y es algo que me llama mucho la atención porque, tocando un poquito el punto anterior del empirismo y todo eso, anteriormente se tenía la creencia de que un boxeador no podía tener desarrollo de masa muscular. Tan es así que vemos a boxeadores como Julio César Chávez, como Pipino Cuevas, como más allá, ¿no? Ultiminio Ramos, todos esos de la vieja escuela, que si bien ellos eran fuertes por naturaleza, pero tú no te encontrabas a un Julio César Chávez tonificado, siquiera marcado, ¿no? Con un tono muscular bastante desarrollado. ¿Por qué? Porque anteriormente se tenía la creencia de que la hipertrofia muscular te hacía lento, y si bien hoy en día sabemos que, bueno, hasta cierto punto podría afectar un poco en la parte de la velocidad, pero es necesaria porque tú generas adaptaciones neuromusculares y de carácter de estabilidad, de carácter estructural. Entonces, son cosas que tú tienes. Entonces, la fuerza, ¿no? La fuerza, el trabajo de fuerza es crucial en el boxeo, y esto es otra de las capacidades biomotoras y condicionantes que se tienen que trabajar: la fuerza, la velocidad, la resistencia, la potencia. Pues sí, como tú generas un impacto venturoso, un impacto que haga impacto, un golpe, perdón, que haga impacto en la zona donde la quieres, en el lugar donde lo quieres y con la fuerza con la que lo quieres. Hay que trabajar precisión, hay que trabajar velocidad, hay que trabajar resistencia a la velocidad. ¿Tú cómo resistes un embate de, qué te gusta? 30 golpes en segundos, 20 golpes en segundos, y estás fresco para el siguiente. O cómo tú como le decimos en el argot boxístico, ¿no? Cómo tú te fajas en las cuerdas, ¿no? A intercambiar metralla con el rival, y después de eso puedes seguir fresco. Entonces son capacidades que tienen que sí o sí desarrollarse dentro de la práctica boxística: fuerza, resistencia. Y de ahí también tenemos que hablar acerca de, pues, las cosas biomecánicas, ¿no? Nosotros a veces vemos a gente que desgraciadamente le cuesta trabajo coordinar, ¿no? Y le cuesta trabajo, aquí somos muy enfáticos en los fundamentos. Gira el pie, gira la cadera, genera una rotación de metatarso, párate aquí, párate allá, levanta el hombro, levanta el codo, bla, bla. Y a veces nosotros pensamos, ay, el boxeo es solamente tirar golpes, ¿no? Un golpe bien dado, o sea, tiene que haber una buena alineación, tiene que haber una correcta rotación, hasta respirar. Entonces, esto es lo complejo del boxeo, ¿no? Esquivar, de pronto esquivamos con la cabeza por acá, o simplemente la posición, ¿no? En la guardia, tenemos la barbilla arriba, genera una flexión a nivel de cervicales, etcétera, etcétera. Y bueno, para resumir todo, ¿no? Es un deporte que atiende a capacidades biomotoras
Pues todas, Claro, o sea, realmente buenísima. todas. Buenísima, Cris. Exactamente, justamente así analizando lo que es el boxeo a nivel de capacidades biomotoras, es muy complejo, de verdad lo veo y dices, wow, tienes la capacidad de entrenar tantas cosas, tanto tiempo, de verdad que es muy específico y tienes que saber muy bien qué entrenarlo y cuándo entrenarlo y con qué entrenarlo, y no solo en el día, sino que en el día siguiente, cómo me va a apoyar para el día siguiente o el día anterior, cómo me va a ayudar a la siguiente semana, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque justamente muchos entrenadores empíricos no saben decirte la diferencia de una fuerza relativa a una fuerza absoluta, cómo difieren en la una con otra, ¿no? Las capacidades neuromusculares, su importancia, ¿no? La clásica conexión mente-cuerpo tiene mucho más allá que mucho más del pensamiento de tú puedes o pégale más duro, es mucho más que eso. Es una cuestión morfológica y cuestión del sistema nervioso central muy compleja. ¿No? En donde si te pasas por una repetición o si te pasas por una cuestión, ya, ¡pum!, ya estás trabajando otra cosa, ¿no? Entonces, justamente el boxeo, análisis de todo lo que lleva a cabo es demasiado completo, demasiado complejo y demasiado estructurado, bien hecho. Entonces, es un gran reto estar practicando el boxeo. Y no me dejarás mentir, Cesarito, también practicaste un ratito en eso, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues para obtener mi grado de kickboxing tuve que entrenar boxeo, o sea, boxeo puro durante un tiempo, porque si no, no me podía desarrollar como tal. O sea, tenía el pateo, tenía mi forma de golpear, pero una vez ya entrenando el box, no, cambió muchísimo mi estilo, cambió mucho mi parado, y pues es por justamente como lo mencionó Cristian, pues el hecho de meter el hombro para un esquive, el hecho de quitarte, de agacharte o simplemente hacerte para atrás, tiene mucha técnica detrás de sí. O sea, no es una cosa que hagas de un día para otro, es practicarlo constante y fortalecer todo lo que hay alrededor, lo que es la fuerza muscular en lo que es las vértebras del cuello, bueno, pues todos los músculos del cuello, todos los músculos de espalda, hombros. Y pues una cosa que yo siempre le digo a la gente que yo entreno, a mis alumnos, es, tal vez los puños te abrirán el camino, ¿no? Por todos los golpeos que tiras. Pero si tus piernas no te hacen avanzar, no interesa. ¿Ja? Y muchas veces lo que yo también veo es que el box no entrena piernas, solo es pura parte de arriba. Pero, uy, ¿qué crees? Tiras, Claro. pero ya no puedes seguir al oponente el siguiente round porque tus piernas ya no dan. De hecho, fue una de las cosas que yo me sorprendí muchísimo cuando entrené box. Mis brazos estaban bien al día siguiente, pero mis piernas acabaron destrozadas después de un sparring en un ring. Ajá. Porque yo entreno en tatami, entonces yo estaba acostumbrado, pero en el ring es totalmente diferente, es una presión Distinto. psicológica. Ajá, es totalmente distinto. O sea, solo el hecho de subirte a un ring ya te empieza a afectar la cabeza. Y yo ni siquiera peleé en una pelea con público, ¿no? O sea, fue un sparring como tal. Y sí te impone el entrar en un ring de box como tal. Claro. Y entonces, pues, efectivamente, el boxeo es muy completo, aunque haya gente que diga todavía, es que el boxeo solo es golpear. Y no funciona así. Realmente el boxeo te va a ayudar muchísimo, en especial si vienes de otro arte marcial, te va a dar extras, te va a dar Claro. muchísimas cuestiones extras. Y ahí Ujú. complementando, ahí alguien nos está diciendo que en los entrenamientos de Morphin puedo decir que siempre estamos trabajando pierna. Ahí Todo está. el tiempo. Y ahí están sus testimonios, no hay duda. Todo el tiempo. Y algo que les Pues sí. comento, tocando esto que decía César, es que de las piernas nace todo, ¿no? A veces, un día entraba en un debate con un profesor porque me decía, no, es que arriba, ¿no? Y calistenia y bla, bla. ¿Y el peso muerto? ¿No? Ah, Y de pronto, ay, ¿a poco hay que hacer peso muerto? Claro que tienes que hacer peso muerto porque es un ejercicio que tiene transferencia directa. ¿Tú cómo, de dónde sacas un golpe? Pues desde el tren inferior, viene claro. desde los pies. Y algo parecido a lo que dice César de que los puños te abren el camino, pero si las piernas ya no dan, yo siempre les digo, peleador que no sabe caminar no es peleador. Eso es de ley. ¿No? No sabes caminar, Eso. cruzas los pies o no tienes la fuerza para desplazarte, no eres peleador. Te vas a caer con un soplido. Justamente es como un tip, ahí está, primer tip de Chris, ahí está, piernitas, papi, piernitas, dale a la pierna. Entonces, entro a esta siguiente pregunta, justamente, Chris, ¿qué tips recomiendas para alguien que quiere iniciar en el boxeo o que esté en el boxeo? ¿Qué tips?
Más que un tip, pienso que es un must, o sea, una obligación. Va. Tenemos que ser responsables a la hora de practicar un deporte como este. Y la responsabilidad comienza desde que yo busco un buen lugar para entrenar. Desde que yo encuentro un lugar que cuenta con una certificación, desde que yo llego y pregunto, oye, el profesor está certificado, el profesor sabe, el profesor esto, el profesor... Sí, no, bueno, pues ya, a ver, yo decido, pero tiene que ver la responsabilidad, uno también del atleta. Si son niños, la responsabilidad de los padres, ¿no? Asesorarse, ¿quién les está dando clase? ¿Este muchacho quién es? ¿Este señor quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho? Bla, bla, bla. ¿No? A ver, su estilo de vida, ¿quién me va a enseñar? No, pues si el profe se va a beber todos los domingos y los sábados tenemos un problema, ¿no? O si mi profe realmente es un violento por ahí, es un agresivo y lo encontramos a cada rato que siempre se está peleando en la calle, tenemos un serio problema, ¿no? ¿Qué les vas a enseñar? Eso por principio de cuentas, la responsabilidad. El otro must que tenemos que tener es ir con la mentalidad de estudiante, que es algo que yo siempre les digo a mis alumnos. Nosotros podemos ver, a lo mejor llegas al gimnasio y ves al campeón del gimnasio, ¿no? La figura, a la joya, ¿no? De la corona. ¡Uy, guau! ¿No? Híjole, es que es el campeón Fecarbox, ¿no? Es que es el campeón. Y lo empezamos a admirar. Está perfecto. Pero también hay que verlo con la mentalidad de estudiante. Siempre hay que aprender. Lo estás observando, lo estás viendo, estás aprendiendo, porque también observando se aprende, es una de las maravillas de la cognición, observando se aprende. Entonces, eso también, ¿no? Ir siempre con la mentalidad de estudiante, siempre ir abiertos, receptivos a que vas a aprender algo nuevo, a que vas a adquirir un conocimiento nuevo. Yo acostumbro darles una frase del día a mis muchachos y la de hoy fue, en el boxeo no todos terminan siendo campeones, pero todos terminan siendo mejores personas. ¿Por qué? Porque llegas a aprender algo distinto y si esa noche tú te vas a dormir sin haber aprendido algo, tenemos un serio problema. Algo no hicimos bien en el día. Entonces, ese es el must, ¿no? Siempre ir abiertos, receptivos. Vas a aprender algo y con la mejor actitud, ¿no? Y lo dice alguien que incluso mi papá me llamó la atención aquellos años. Ese profe, ¿por qué me regaña? ¿Por qué me dice? Me dijo, cállate, estás yendo a clase, él es el profesor, atiende, no sabes todo. Eres un niño, no sabes todo, por eso él está al frente de la clase, te callas y aprendes. Y pues aprendemos. Y bueno, tips, ahora sí, algo más tip, ir, perder uno la pena. De pronto hay movimientos, ¿no? Que, ay, ¿cómo crees? Y por acá, perdemos la pena, perdemos no el pudor, por supuesto, no el pudor, porque eso ya forma parte de otro, pero sí la vergüencilla, realizar ciertos movimientos, ¿no? Ir sin apatía, porque la apatía se contagia. De pronto tienes un elemento apático en el grupo, ¡pum!, te contagió a todos si no tienes un correcto dominio del grupo también, ¿no? Y si dejas que tengan como mucha influencia, pues te contagió a todos y se pudrió la clase. Entonces, esa parte, ¿no? De quitarnos la apatía. Ir abiertos a que no vas a ser un golpeador en la calle, a que no vas a replicar violencias, a que vas a cambiar todo eso. Tú estás aprendiendo un deporte de combate justamente porque vas a hacer lo opuesto. Qué buena paradoja. Tú vas a golpear todos los días para no salir a golpear a la calle. Y eso es importante. La otra parte que yo tengo que resaltar mucho es quitarnos, y esto es independientemente de si practicamos boxeo o practicamos taekwondo o practicamos lo que sea, quitarnos, empezar a quitarnos esta mala praxis de, ay, es niña, le voy a dar quedito. No, yo soy niña, yo no pego fuerte. Yo soy niña, yo delicadita. O el profe, ¿no? Porque pues aquí afortunadamente tenemos, también se unieron a la conversación entrenadores, que yo respeto mucho, colegas, ¿no? Los admiro y los respeto mucho y sé que ellos rompen con esta parte, ¿no? Niñas con niñas, niños con niños, chicas con chicas, chicos con chicos. Tienes dos manos, dos piernas, llevas el mismo tiempo entrenando y hasta cierto punto tienes las mismas capacidades coordinativas, ¿no? Y las condicionales las hemos trabajado en otro contexto. Pero puedes trabajar con alguien aunque no sea niña, niño, aunque no sea mujer u hombre, etcétera, etcétera. Digo niña, niño porque atendemos niños, no porque así les diga, ¿no? Entonces,
tenemos que quitarnos los tabús de los que hablamos Sí. arriba, ¿no? La violencia, la parte de la distinción del género, y sobre todo ir porque te gusta. A este deporte no entras por obligación. A este deporte no entras porque te obligan, porque te forzan, porque te mandan, porque bla. A este deporte llegas porque te gusta y a veces nos vamos muy a nuestro pesar, ¿no? Hay Exacto. boxeadores que se tienen que retirar antes de tiempo de tanto amor que le tienen al deporte, ¿no? Y en efecto, por ejemplo, aquí leyendo uno de los comentarios que dice, es como en el billar, ¿no? Sí, yo también les pongo el ejemplo del billar. Préstate al juego, métete, involúcrate, ¿no? O sea, tú vas a tirar en una mesa de billar ahí derechito, paradito, muy pose. No, te tienes que encaramar a la mesa. Es exactamente lo mismo en el golpeo. Te tienes que Parar, ajustar a hacer, los deshacer. movimientos. Exactamente. Entonces, esos son los tips. Pero más que nada, siempre velar por la salud. O sea, el punto uno que di es crucial, ¿no? Ir con alguien que esté completamente capacitado, alguien que sabes que te va a enseñar, alguien que sabes que no va a ejercer esas prácticas violentas de que llegas una semana y te ponen a pelear. Si Ujú. ven eso, si ves eso, si de pronto tú llevas una semana y trépate a hacerle sparring al campeón, huye de ahí, porque muy seguramente ni te van a pelar, ni vas a hacer nada y lo único que vas a hacer es salir frustrado del deporte. Exacto. Es costal humano. Cuidado con esos Exacto, gimnasios. eso es terrible. Mucho Justa- cuidado, eso es terrible. Justamente, igual retomando la parte de la mujer en el boxeo, no sé si recuerdes que inclusive hubo una ley que prohibía que las mujeres se subieran al ring. Esta ley era la ley 1947, así era llamada, en donde prohibían a las mujeres subirse a un ring. O sea, fue tan impactante que se creó una ley. Entonces, hasta que llegó esta Laura Serrano a romper con esta ley, a romper con todos estos estereotipos, a ser campeona, a dar de verdad una imagen tan poderosa de la mujer en un ring, inclusive mucho más que muchos hombres que se pararon en su momento en el ring, que despertó el espíritu de muchas mujeres para querer practicar y practicar y terminar con esa ley tan absurda en su momento y más absurda sería aún, que inclusive en México, por lo menos lo que llegué un poquito a investigar, es que hemos llegado inclusive a medallas de plata en los Juegos Juveniles, ¿no? En los Juegos Juveniles del 2018 con esta Jennifer Carrillo, justamente como diciendo, cuando ganó su medalla de plata, diciendo, las mujeres estamos aquí también para demostrar que podemos estar a la par, ¿no? A la par. Entonces, justamente ese tipo de resultados, porque ni siquiera lo hablan por hablar, son resultados. Llevaron a México a de verdad obtener la plata en el boxeo y eso de verdad es un resultado bastante importante. Y lo hemos visto como un resultado, también como un efecto dominó hacia también otras disciplinas del deporte de contacto. ¿Cuántas peleadoras ya en artes marciales mixtas existen mujeres mexicanas ya en la UFC? O sea, están saliendo y saliendo y saliendo porque son capaces de estar a un nivel internacional. Inclusive, no sé si tú recuerdes el nombre, a mí se me fue el nombre de la chica que acaba de entrar a la UFC, creo que es de León, no Conejo. sé. O sea, la ves y dices, no manches, la ves pelear y dices, es una guerrera, de verdad es impresionante el poder que llegan a usar en sus entrenamientos. Lo hemos comentado en alguna que otra publicación, hemos ahí, como se dice, hemos enlazado en unos comentarios de la cuestión de Irene Aldana o de Alexa Grasso, que de verdad tuvieron su desempeño poco a poco, ellas fueron poco a poco hasta poder lograr su sueño, más que nada Irene, que pues supuestamente ya tenía una edad elevada para debutar en la UFC. Entonces creo que esta cuestión de que las mujeres de verdad tienen un poder impresionante encima del ring, que es, en mi parecer, a mí en lo personal, yo admiro mucho más a las mujeres en la cuestión del boxeo, porque siento que hasta le dan más fuerza, no sé, como que transmiten mucho más energía. No sé qué opines. Claro, es que es impresionante. Fíjate, ahorita quiero regresarme un poquito a un punto que tocaste. La ley 1947 prohibía a una mujer subirse a un ring de boxeo. Exacto. Qué curioso, pues las mujeres eran las que son aún las que anuncian los rounds, perdón. No, pues no que tienen prohibido subirse a un ring de boxeo. O sea, es
la hipocresía, ¿no? Y es la Claro, doble moral y es claro, o sea, es una violencia tremenda que afortunadamente se va ganando un terreno se va ganando un terreno poco a poco en ese rubro, ¿no? Como bien menciona, hoy en día hay mujeres fabulosas, por ejemplo, eh, tenemos exponentes mexicanos, sí, Laura Serrano, actualmente, por favor, ama y señora del ring, está Jackie Nava, que hace sí, 8 días acaba de dar una cátedra, y la verdad es que yo la vi impecable. Hace 15 días tuvimos al Gallito Estrada contra el Chocolatito Román. Yo pienso que con la técnica y con el poder y con el entrenamiento que genera Jackie Nava, se sí, sube y hace otros 12 rounds iguales con cualquiera de esos dos. O sea, es impresionante el nivel boxístico que tiene, el nivel defensivo que tiene y sobre todo la inteligencia, porque no nada más se suben a repartir caña, son inteligentes. Vemos unas de las mejores tácticas a nivel boxístico por parte de ellas. claro. O sea, peleas memorables, esas dos peleas que dio con Ana María Torres, o sea, también son tirazos, ¿no? Son peleas dignas de Salón de la Fama, Claro. dignas de premio de pelea de la década, ¿no? Y es importante, sí, lo que mencionas, ¿no? Las chicas de la UFC también, o sea, Conejo, que le avisaron con una semana de anticipación que Sí, iba a debutar en UFC y llegó y pum, 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 rapidito. O sea, ni se tardó. Y su lucha fue impecable. Irene Aldana, bueno, menciona aparte. Regresando al boxeo, tenemos a Arely Muciño, ¿no? La ametralladora Muciño que acaba de firmar con Cotto Promotions en Puerto Rico. De hecho, este fin de semana debuta con Cotto Promotions. Y algo también a resaltar es que ella dio una ponencia. Hace unos meses se generó el Congreso Internacional del Consejo de Box Amateur online y ella dio una ponencia. Es licenciada en entrenamiento deportivo y aparte campeona mundial, ex campeona mundial. O sea, esa chica, esa Arely Muciño es impresionante. Y entonces vemos cómo todo esto va avanzando, pero sí también es una pena, como bien uno de los comentarios en el chat acota, que desgraciadamente por el machismo que vive todavía este deporte, se han perdido a grandes exponentes y se han perdido a grandes campeonas. ¿Y por qué se pierden? A lo mejor no tanto, y eso porque no lo vemos o no es tan sonado, ¿no? Las lesiones o todas estas situaciones, pero se pierden a partir de las malas pagas, se pierden a partir de la poca visibilización. Veíamos hace 15 días a Cecilia Brecus contra Jessica McCalskin y fue la pelea de respaldo. Sí, está bien, Chocolate y Estrada, bueno, sí está bien. Buah, órale, fue un tirazo. Pero fue mucho mejor tiro McCalskin contra Cecilia Brecus y fue mucho más de resaltarse porque Cecilia Brecus es una campeona muy longeva y gracias a ella se hizo legal el boxeo en su país, en Noruega, porque ella generó que se modificara la ley, no nada más es deportista, tuvo el poder de modificar la ley en su país, claro. porque en Noruega estaba prohibido el boxeo. Entonces ella lo modifica, ella llega a hacer un cambio. Entonces qué bueno que nos están escuchando chicas y que nos están escuchando mujeres y que nos están escuchando atletas de mi gimnasio y que nos están escuchando madres de familia y todo, porque es importante ver cómo estamos rompiendo con todos estos estereotipos, ¿no? El mismo Beristain lo decía, ¿no? Este entrenador legendario en México, él no entrenaba a mujeres. De hecho, él no ha tenido ninguna campeona mundial hasta que llegó la Kika Chávez. Y la Kika Chávez es su comparativo, es su exponente femenil en su gimnasio. O sea, tú hablas de Kika Chávez y hablas del Romanza. Y tiene, a mi parecer, una técnica impecable, incluso mejor que la que tiene Juan Manuel Márquez. Buenísima, buenísima, Cris. Pues todo lo que nos aportas de verdad es de gran valor. Justamente es para romper este tipo de estereotipos a nivel profesional, a nivel humano, a nivel ético. Todas estas cuestiones son sumamente importantes para llevar a cabo un tema tan delicado y tan bonito como lo es el boxeo. Y justamente, pues de verdad te damos las gracias por participar en esta plática, de poderte abrir en todos los sentidos hacia con nosotros, hacia con la audiencia. De verdad es muy importante para nosotros, justamente este espacio es para aclarar, clarificar desde una voz experta en el tema, las dudas que tengamos, entonces, en torno al boxeo. Entonces, pues, si te parece bien, abro el esquema para, si quieren preguntar algo, igual lo ponen en el chat o si alguien es libre de abrir su micrófono, prender
su video sin problema y que nos pregunten, más que nada aquí al experto Cristian, hay que aprovechar su conocimiento ahorita que lo tenemos por aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante, si no, pues también está súper bien. Igual le damos pauta, unos 5 o 10 minutitos y los escuchamos si alguien quiere preguntar. Y si no, pues también está bien. Ahí está. Que fue tan claro que no hay preguntas. Así no. No, pues está muy bien, Cristian. De hecho, sí, en lo que dices de esta parte de las mujeres que se retiran, pues no solo pasa en el boxeo, desgraciadamente pasa en casi todo deporte de contacto o de combate. Y no solo es por la cuestión de que las lesiones o de las malas pagas, ¿no? También es por la propia, porque desgraciadamente se da algún tipo de acoso dentro de un gimnasio o por parte de algún compañero o, o del propio coach. Y eso es lo malo, ¿no? O sea, que la mujer desgraciadamente en México se le ve como, pues casi como un ciudadano de segunda, en especial en los deportes de combate. Todavía me ha tocado ver casos, escuchar de casos y se pierde mucho talento. Yo en mis entrenos tengo más mujeres y la verdad son muchísimo más aguerridas, más disciplinadas que muchos hombres que dicen que aman el deporte. Y la verdad, ¿cómo se demuestra el amor a este tipo de deportes? Entrenando, haciendo los sparrings y pues ahora sí que dando todo pues en un simple sparring o en un torneo, ¿vale? Déjalo todo en ese momento. Y tenemos nuestra primera pregunta, antes de que yo me aviente. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo influye el uso del cubreboca para el entrenamiento pesado como lo que es el boxeo? ¿Y hay repercusiones al respirar el propio dióxido de carbono que exhalamos para la resistencia? Pues bueno, es buena pregunta, buena pregunta. Bastante. Fíjense, ahorita estamos en un contexto en el que todo el mundo tiene que usar cubrebocas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que les pedimos el uso de cubrebocas aquí en la academia, aquí en el gimnasio. Hace poco, López Chicharro, que es uno de los mayores exponentes a nivel de fisiología del ejercicio, y también, si no estoy mal, Jorge Roy, publicaban un blog, cada quien por su cuenta, publicaban un artículo más bien, un estudio que demostraba que el uso del cubrebocas en deportes como de fuerza máxima y de una frecuencia cardíaca moderada, ¿no? No tenía repercusiones, no había mostrado repercusiones negativas sobre el rendimiento y sobre el desempeño, ¿no? Es decir, ¿no? Tú puedes, ese estudio demostraba que tú puedes acudir a tu gimnasio normalmente a entrenar con tu cubrebocas puesto y sin bronca, ¿no? No pasa absolutamente nada. Ahora, aquí tenemos que acotar que, bueno, el boxeo no es precisamente un deporte de frecuencia cardíaca baja, ¿no? Es un deporte de frecuencia cardíaca alta, al igual que los deportes de combate en general. Y si bien existe cierto riesgo, no existe un riesgo por inhalar el propio dióxido de carbono, lo que ahí podría pasar es que, por supuesto, no generes la misma oxigenación, ¿vale? En cada una de las inhalaciones que tú estés dando y, por supuesto, hasta cierto punto se vea afectado en cierta medida el rendimiento o el desempeño en X o Y tarea, ¿no? Tampoco es como alguna gente nos dice, no, es que lo estamos respirando y me voy a morir, es como si me pongo en el mofle del coche, ¿no? Pues no, tampoco, porque también habrá que ver la cantidad de dióxido y de monóxido de carbono, ¿no? Aparte, ahí es monóxido de carbono. Entonces, repercusiones tan fuertes, no. Ahora, hay otro estudio que se publicaba, si no estoy mal, creo que por la Universidad de Valencia, en donde se sugería que el uso del cubrebocas se asimilaba a estas máscaras de hipoxia muy famosas en el rubro del fitness. Y estas máscaras son famosas porque te venden el hecho de que, tú póntela, te va a recortar el flujo de oxígeno que tú vas a captar y eso va a hacer como si tú entrenaras en altura. Como si tú estuvieras en el Pico de Orizaba o en el Ceremonial Otomí entrenando, bajas oxigenado y ¡pum! Supercompensación. Realmente no funciona así. Se demostró que el efecto de estas máscaras ocurre porque en cierta forma hay un fortalecimiento de los músculos respiratorios, como son el diafragma, quizá los intercostales, etcétera, todo lo que repercute en la respiración. Entonces, ahí es donde se dan las adaptaciones. Ahora, tomando el tema del cubrebocas,
Ese estudio demostraba que el cubrebocas se asemejaba en cierta forma, dependía de que estuviera hecho, si de tela gruesa, fina, de bla, 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 se asemejaba en cierta forma a estas máscaras de hipoxia. Y en vida podrías generar adaptaciones atractivas, ¿no?, en torno a un fortalecimiento de los músculos respiratorios, que a la postre te va a dar a ti no una sensación, vas a empezar a percibir mejor la respiración, mejor la captación de oxígeno que tú puedes tener en cada inhalación, ¿no? Y en cada evento de alta demanda respiratoria. En resumen, no te vas a morir. En resumen, no tiene una implicación negativa de un impacto tan grande como para decir, ay, no entrenos sin cubrebocas. Aquí la recomendación que se hace, a pesar de que la OMS dice que nariz y boca tapada, pues es que, bueno, te sofocas, pues libérate un poquito la nariz, mientras la boca esté tapada, pues bueno, al menos limitaremos un poco la propagación de virus y de todas estas cuestiones que hoy nos aquejan, ¿no? Pero realmente no pasa nada si tú traes tu nariz tapada, solamente que te va a costar más trabajo, pero generarás adaptaciones en otro rubro. Claro. Justamente la misma persona pregunta, ¿usted como entrenador, señor licenciado, ha notado alguna diferencia notable en sus estudiantes con el uso del cubrebocas refiriéndonos a la resistencia? Pues mira, realmente ahí habría que hacer un estudio, ¿no?, tomando como base la frecuencia cardíaca y hacer un monitoreo exhaustivo. ¿Cuál es el problema con esta situación? Que cuando tú atiendes un grupo, una clase grupal, ¿no?, resulta a veces complicado estar monitoreando la frecuencia cardíaca. Entonces, imagínate monitorear la frecuencia cardíaca de un grupo de 20, por ejemplo, ¿no? Uno, o tendrías que tener pulsómetros para todos, o dos, tendrías que enseñarles a todos a monitorearse la frecuencia cardíaca y enseñarles un protocolo de Carlyle o algo así para Claro. determinar cómo se están recuperando, qué tan rápido o qué tan lento, o bla, bla, bla. Ahí lo que hemos observado y lo que yo he observado desde, como coloquialmente se dice, a ojo de buen cubero, pero no es a ojo de buen cubero, Sí, realmente hay evidencia que te sustenta lo que estás viendo, es que sí han empezado a generar ciertas adaptaciones en torno a, y también tiene que ver con los protocolos. Sí, terminan cansadísimos después de cada entrenamiento, pero no terminan fundidos. Y gracias a la periodización de entrenamiento que llevamos, es que podemos empezar a observar supercompensaciones y adaptaciones en torno a la capacidad cardiovascular. Ahora, en donde yo sí te puedo asegurar que he visto cambios y que he visto adaptaciones de las que estoy hablando, es en MOA, ¿no? Antes de que iniciara la sesión, hacíamos un poco de broma de que lo que vas a aplicar, pues estaría bueno que lo aplicaras primero en ti, claro. ¿no? Para ver cómo se siente y para ver qué se siente. Yo entreno con cubrebocas y yo no precisamente, a mí me gusta entrenar bajo protocolos un poco más demandantes como son el interválico, como son el intermitente, los AMRAPs, etcétera, ¿no? Donde hay una gran demanda de oxigenación. Lo que yo he empezado a notar es que yo no me bajo el cubrebocas, pero ni en oferta. Yo sí he empezado a notar ciertas adaptaciones en mí desde la resistencia y desde la resistencia a la fatiga, por ejemplo, desde la fuerza, por supuesto. Y ahí habría también que acotar algunas otras situaciones como lo son las ayudas ergogénicas, etcétera. Pero bueno, en resumen, sí, o sea, sí empezamos a notar mejorías en torno a la resistencia, pero ahí habría que preguntarse, ¿realmente es a partir del uso del cubrebocas o a Exacto. partir de los protocolos? Exacto, excelente, Cris. Justamente Pavel aquí nos comenta, mucho se habla de lo que no nos enseñan desde niño, como el manejar nuestras emociones, el SAT, impuestos y etcétera. Mi pregunta es, ¿usted metería el box en la educación básica? O sea, que lo empiecen a incluir en colegios, escuelas, desde la educación primaria. Y dice, hago mi pregunta porque a mí, usted como profesor y amigo, me ha enseñado bastante con esta disciplina. Dale. Perfecto, muchísimas gracias. Y yo pienso que si bien no concretamente el boxeo, sí tendríamos que interesarnos en la parte educativa, ¿vale? Por inculcar el deporte. Fíjense, algo y voy para allá con esto. El deporte, la actividad física, la educación física, porque la educación física no nada más engloba el deporte, la educación física engloba un conjunto de situaciones que vienen desde la higiene hasta la práctica deportiva, hasta la iniciación deportiva, hasta bla, 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 ¿no? Son muchas cuestiones que engloba la educación física. Y me gustaría complementar esta respuesta para tanto
siguiente pregunta que nos hace mención de la escuela cubana. Ujú. En Cuba hay un sistema que se llama, bueno, en torno al boxeo, se llama sistema trifásico o modelo trifásico de entrenamiento. Y este modelo está diseñado justamente para que aquellos atletas que empiezan a llegar a terrenos competitivos sean capaces de ejecutar 3 ciclos olímpicos. Pero esto está fundamentado en algo que viene desde atrás, y es que todos en Cuba, niños en todas las edades, tienen que acudir, es obligación y es parte de las asignaturas eh, estipuladas por el gobierno y por la Secretaría de Educación de allá, que tienes que acudir a un centro de iniciación deportiva, sea boxeo, sea lucha, sea básquetbol, sea lo que sea, porque tú como ciudadano tienes que empezar a acuñar la educación física y el deporte para un desarrollo integral de la persona. Tú como entrenador, tú como docente, incluso se lo tienes que inculcar. Ahora, mi opinión es que sí, por supuesto, incluso valiéndonos de ese referente de Cuba, ¿no? Es imperante que en México se genere protocolo en el cual desde niños enseñes una disciplina, a lo mejor, pues sí, no en los mismos rubros de demanda física, ¿no? Si te empiezas a aproximar a algo que implica tanta disciplina, implica tanto carácter, porque creo que el día de hoy es de lo que adolece nuestra sociedad, carácter. Carácter para decidir muchas cosas, carácter para sobreponerse a ciertos temperamentos, carácter para tomar buenas decisiones, carácter para escuchar a gente que sabe que no, etcétera. Entonces, sí, es imperante que desde las edades tempranas algo tan completo como un arte marcial, como un deporte de combate, boxeo, kickboxing, muay thai, etcétera, se empiece a incluir dentro de las planificaciones y dentro de las asignaturas eh, obligatorias en la escuela. ¿Cuántas veces no hemos visto, no? ¿Qué te toca? Deportes, me avientan el balón. No, un buen maestro de educación física te lleva, te guía, te enseña cosas, Claro. te puede enseñar incluso muchísimos valores. Dejemos de lado el civismo, la formación cívica y ética, ok, cívica sobre todo, la ética es crucial también, pero en el deporte, ahí entra todo, ahí es lo maravilloso del deporte, ahí se conjuntan muchas cosas, ética, filosofía, pensamiento crítico, toma de decisiones. O sea, dicen por ahí que alguien que es buen deportista o que es deportista, pues difícilmente se va a dejar influenciar por alguien X, ¿no? Claro. Claro, justamente también dicen este clásico de júntate con un deportista porque son como los más sanos en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante más la dirección que tengamos desde niños hacia algún deporte, hacia lo que es la actividad física, porque me acuerdo mucho que sí, como mencionas, era la educación física era salir y jugar y hacer y deshacer. Y clásicamente todos lo pasaban con 10, ¿no? Con 9, con 10, 8 quizá, pero todos pasaban 9 y 10, ¿no? Entonces, si de verdad nos pusiéramos en este punto profesional, sí sería algo también de enseñar, ¿no? Dices, oye, mira, no solo es correr, sino que también están estas cuestiones y le empiezas a enseñar y le empiezas a dar estos incentivos de curiosidad de las personas de querer tal vez estudiar o no un área en el deporte, ¿no? Porque lo vemos inclusive al inicio de la licenciatura que muchos chicos que empiezan piensan que solo van a jugar, piensan que van a sus clases de primaria, ¿no? Y aquí ya no son clases de primaria, aquí ya son cuestiones, como lo hemos hablado, médicas, son ciencias, es fisiología, kinesiología, biomecánica, es un montonal de cosas. Y más allá, por eso no podemos ser todólogos, ¿no? Por eso no podemos ser todólogos, porque es un sinfín de conocimientos que no se puede captar en una sola persona, pero sin embargo ya vamos especializados hacia un ámbito. Entonces, creo que si les empezamos a plantar esta semilla desde el principio y con una conciencia de direccionar hacia algo, porque creo que a veces se plasman muchas cosas, se tienen muchos proyectos como cuestiones de cuidado ambiental y todas esas situaciones, pero también es quien lo imparte, ¿no? Con que hacia qué dirección lo vas a impartir, porque si solo lo vas por enseñar, pues no va a funcionar. Entonces, si tú como profesionista en el área y lo quieres enseñar a niños, a jóvenes, adultos, a lo que sea, si no le metes una dirección hacia un futuro, creo que eso se queda ahí y se olvida, ¿no? Entonces creo que fue muy, muy Claro. importante el aporte, Cris.
De verdad, yo no sabía esta parte de la escuela cubana y creo que es muy interesante cómo lo están tomando. Por algo ya están arriba. Sí, es importante. Bueno, y olímpicamente siempre han estado o sea, Cuba es el top, ¿no? Hablar de Cuba en olimpismo, hablar de Cuba en amateurismo, como bien dices César, o sea, es la élite de la élite, es Claro. la crema innata. Pues bueno, el boxeo no es la excepción. Es solamente, lo interesante es que es solamente un pequeño granito en todo el cúmulo de cosas que tiene Cuba para ofrecer y para enseñar en torno a esta situación, ¿no? Y sí, como bien mencionas, es importante que uno como responsable de un grupo, tiene que generar pues, buenos ambientes, buenos entornos en el que les enseñes cosas que realmente les van a servir, ¿no? Como la frase de hoy, ¿no? Pues a lo mejor no vas a salir campeón mundial, pero vas a salir siendo mejor persona. O Sí. sea, algo te llevaste. Hoy aprendiste a qué? A que tengo que llegar temprano. Pues eso te sirve para tu trabajo todos los días, ¿no? Eso te sirve para tu escuela todos los días. Es saber y es generar, nosotros como entrenadores tenemos que generar una participación activa y consciente. Y esto es que el alumno sepa por qué va, para qué va, qué es lo que hace, para qué lo está haciendo y para qué no lo está haciendo. Y no nada más en torno a cuestiones técnico-tácticas, no nada más en torno a cuestiones físicas, sino en cuestiones de acá arriba, en cuestiones espirituales, incluso en cuestiones éticas. Es importante. Buenísima, Cris, justamente. Muy, muy bien. Y entonces, igual, si alguien tiene una preguntilla, pues adelante su momento. Si no, ya con esto empezamos a cerrar. Pero si no antes, Cris, por favor, menciónanos dónde te podemos encontrar. ¿Qué onda? Que yo quiero entrenar box. ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde estás? Dime, platícame. Échame la publicidad, viejo. Claro, sí, mira, nosotros estamos registrados, ¿no? Como una academia de boxeo ante la Asociación del Estado de México, la Asociación de Boxeo Amateur del Estado de México, y nos llamamos Morphins Boxing Club. La playera para el comercial. Morphins Boxing Club, así nos encuentran en Instagram, así nos encuentran en Facebook también, y estamos ubicados en Tlalnepantla, en el Estado de México, a 3 minutos, 5 minutos de la estación del suburbano de San Rafael. Ahí estamos ubicados. Ahorita por pandemia estamos teniendo pues un aforo limitado, y también porque el sitio no es tan grande, pero es un sitio en donde se imparten clases con mucha dedicación y la verdad es que generamos un ambiente bien padre, o sea, sin temor a equivocarme y creo que bueno, faltan algunos de los muchachos, ¿no? Unirse, estaban algunos muy entusiasmados, pero ya la verán después. Sin temor a equivocarme, es un lugar en el que entras y encuentras amigos, haces compañeros, haces colegas, haces cuates, y sobre todo que no está este ambiente de competencia, ese es mejor que yo, me lo voy a fregar. No, o sea, voy y aprendo de él, ¿no? Y mira, me están ayudando y todos son buena onda y todos son pacientes y sobre todo por la parte del respeto, ¿no? Y de la igualdad que manejamos en la academia. Aquí todos son iguales porque todos me pueden pegar con lo mismo y todos pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita tenemos el cupo limitado, pero pues sí es una academia que se maneja bajo esas premisas. Y en los tiempos venideros estaremos viendo ya la situación de mandarlos a competencia. Estamos preparando ahorita a muchos muchachos para que tienen inquietud sobre pelear, sobre subirse al ring. Entonces, pues están en etapa de preparación para que en cuanto nos den luz verde, pum, vámonos a funciones, vámonos a torneo. Ahorita se canceló todo, desgraciadamente el Festival Olímpico se cerró, se canceló, no tenemos absolutamente nada que hacer ahí tampoco, porque para llegar a ese festival pues habría que tener mayor récord antes, ¿no? Entonces nosotros vamos poco a poco, vamos paso a paso y eso es lo que hacemos. Entonces en las redes sociales, Morphins Boxing Club, en Instagram, en Facebook, ahí subimos material, ahí el staff, ¿no? Que lo conformamos, bueno, en términos de publicaciones y todo eso, lo conformamos Nicolás y yo, ¿no? Un gran apoyo para mí, que siempre estoy al pendiente de las redes y que también nos ayuda aquí en las clases. De pronto se nos junta la gente y andamos ahí, ¿no? Como locos tirando peto, manopla y todo, ¿no? Y andábamos todos morados. Entonces, siempre estamos publicando datos curiosos sobre el boxeo, siempre hay un mensaje motivador, siempre hay un mensaje ahí de ánimo,
se les toma mucho en parte a los muchachos. Ellos son la imagen de la academia, o sea, ellos se les toman fotos y luego se suben a las redes sociales con el eslogan y con todos. Ellos son la publicidad, ¿no? Y así es como operamos y ahí es donde estamos, en Tlalnepantla. Bien, entonces aprovechando justamente el comentario de Arturo que ahorita nos comenta, creo que muchos de los males o hábitos que mantenemos en la actualidad serían diferentes si desde una edad temprana se impartiera de manera seria y formal la actividad deportiva e incluso la seguridad de las chicas. Muy cierto. Correcto, correcto. Todo esto nace desde la cuna. Todo esto viene desde la cuna. Y desgraciadamente somos una sociedad que está muy mal educada. Desgraciadamente la sociedad, hablando de nuestro país, ¿no? La sociedad mexicana nos educaron en un entorno malo, o sea, machista, misógino, autoritario, totalitario, controlador, mentiroso, bla, 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 bla. La lista sigue y sigue y sigue. Y en nosotros, como bien decía uno de los comentarios al inicio, nosotros tenemos que generar el cambio, nosotros estamos generando el cambio. Entonces, sí, claro que sí, como bien acota Arturo, es de crucial, es algo crucial, es de importancia eh, máxima empezar a inculcar estas cosas desde edades tempranas. Hoy en día, desgraciadamente, tenemos una sociedad que hizo caso omiso al cuidado personal y tenemos somos el tercer lugar de muertes a nivel mundial por la COVID-19. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de nuestra gente es diabética, porque somos el segundo lugar de obesos, porque somos el primer lugar de niños obesos, porque tenemos una alta incidencia en enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cardiorrespiratorias, etcétera. Sí, claro, o sea, todo esto viene desde la cuna, viene desde la educación. Yo le enseño a un niño que tomar coca es sano, que tomar coca está bien. Un premiecillo, ¿no? A mí me gusta la coca, ¿no? Pero no es como que lo veamos de algo tan normal. Habrá que enseñarles a los niños hábitos diferentes. Buenísima, exactamente, concuerdo con eso, con los comentarios que nos das, Cris, ¿no? Creo que hay que tener muchísimo cuidado y hay que empezarnos a cuestionar qué es lo que hacemos normalmente, ¿no? ¿Cuáles son nuestras actitudes hacia las cosas? Cuestiona, cuestiona, cuestiona hasta que de verdad puedas llegar a un punto en donde lo que tú crees sea tuyo y no de los demás. Es Entonces, creo que es correcto. muy importante llevarlo en todos los ámbitos y en este caso en el ámbito del deporte. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad ya con esto vamos a finalizar, pero de verdad ha sido de las mejores audiencias que hemos tenido, o sea, de verdad son muy participativos, son bastantes y de verdad creo que querían ver a Chris platicar porque tiene muchísimas cosas de valor. Entonces, de verdad les damos las gracias como grupo Clancast, que nos pueden encontrar como Clancast en Instagram y en YouTube, por si nos quieren volver a ver, ahí va a estar en YouTube, se lo vamos a pasar a su coach, le vamos a dar la promoción, si nos permite, de su gimnasio. Ahí lo vamos a publicitar y lo vamos a mover porque prácticamente estos espacios son los que de verdad valen la pena promocionar, de los que de verdad deberían de ser muy grandes, pero no es lo que se busca, pero yo creo que se va a lograr poco a poco, como dices, paciencia para todo. Y para nosotros es un placer tenerlos a ustedes de audiencia y tener de verdad un realmente placer. Ya tenía rato que queríamos realizar esta plática contigo y hay muchas más que se vienen en el podcast, en el equipo. Ahora sí que si nos quieren seguir, hay muchas así, ya hemos realizado varias, entrenamiento, alimentación con especialistas y ahora esta parte del box que es muy importante. Pues muchas gracias, Chris, de verdad, darte el tiempo, sobre todo el tiempo, porque eres una persona muy ocupada, es una persona que de verdad todo el tiempo anda haciendo cosas muy productivas. Y sabes que te queremos y te apreciamos con todo el corazón, por lo menos César y yo que ya te habíamos conocido desde hace un ratillo y por eso te elegimos para este tema. Así que muchísimas gracias por darnos tu tiempo y tu conocimiento que es demasiado valor. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y encantado de estar ahí colaborando esta y las veces que sean. Estamos dispuestos, estamos, estamos al habla, estamos Esa. ahí pendientes. Y nada, aquí Murphy's Boxing Club, el gimnasio aquí en Tlalnepantla es su casa, muchachos. Denle like a este clan, denle like a este staff, ¿vale? Síganlos muy de cerca porque estos también son temas que debemos considerar en el día a día. Aquí y ver el escorpión dorado, pero cuando acabe el escorpión dorado le pones a Clancast y aprendes algo. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Cesarín? Que sí, que vean
Mónica o de Julio Profe y demás, aquí directamente, ¿no? O sea, Clanca. Exactamente. En especial Sí, si sí, su terminar. educación, si por ejemplo su profesor Cristian les ha dejado esa espinita de saber más sobre el deporte, vengan a Clancas. Nosotros tratamos de darles toda la información sustentada, no es de que me la inventé el día de ayer, todo está sustentado, entonces vengan aquí, siempre tendremos las puertas abiertas y pues Cristian, muchísimas gracias para empezar, darnos tu tiempo y en segundo, hacer desde tu trinchera a este país un poquito mejor, ¿vale? Que es lo que tratamos de hacer a través del deporte. Muchísimas gracias. Chao, Al chicos. contrario, muchísimas gracias. Cuídense mucho, muchísimas gracias a todos. Bye, Gracias a bye los a que asistieron, todos. gracias a los que comentaron y estamos pendientes. Va, va. Perfecto. Cuídense mucho. Ahí vamos viendo cómo se van desconectando poco a poco, que ya es hora de, bueno, no sé si de cenar, pero ya de descansar un poquito. Todos, muchos chicos, ¿verdad? Muchos de tus chicos, ¿verdad, Cris? La Sí, grabación. bastantes. Para la grabación. Sí, sí, Toda la sí. grabación. Oh, la grabación. Sí, bastantes, todos por ahí, el staff, ahí parte de los coaches y de quienes han formado parte también del